estaba cruzando los dedos porque este tema pasara, porque sinceramente lo que he sentido ha sido vergüenza de cómo pues se ha hablado de intereses de una menor, cómo se le ha expuesto de tal manera sin respetar a una persona que tiene 8 años, que debería ser lo que más importase aquí en este momento, no una y otra en un plató y luego la otra responde y luego la otra. Una guerra es cosa de dos. Totalmente. Si no quieres, no participas, veta el tema. Perdona, y respeta a esa escúchame, pequeña. Kiko, tú también tenías un conflicto con tu suegra y con tu hermana y venías aquí de colaborador, Pues, también te por podías haber supuesto, vetado claro que que estabas sí. ya hablando. Pero no había una menor. Pero no había una menor. Que lo que se está haciendo es comercializar con una menor de edad. Lo que se está haciendo es una explotación de una menor de edad pero que no madre tiene mía. que hacerse. Aquí los primeros que han empezado una guerra y han empezado a filtrar absolutamente todo es la familia de Michu, que son los que están comerciando con Yo no digo- Me toca, yo lo único Paloma. que puedo decir de Gloria Camila es que me asombra verla en un plato de televisión. Joder, es tan sencillo como vetarlo, pasar página, Mira, no Kiko, participar, si tanto, no, mira, no, momento, no, mira, querida, amor, un me momento, toca, nada, perdona, Paloma, venga, Paloma, venga, Paloma, 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 me toca aquí. Paloma, Aquí yo Paloma, lo que digo es que no hay, por lo menos en mi caso, no hay ninguna vertiente. Pero ni tú qué vas a ninguna- decir si eres pero si tú ninguna eres cosa. la pelota Ojo, oficial de esta ojo, familia. Perdona, Hombre, perdona. hombre, ¿tú qué vas a decir, Paloma? No me faltes el respeto. Hombre. No me faltes el Pero, por respeto. favor, No me faltes hay que el ser respeto. objetivo. Pero en este momento no estás siendo verdadero porque sabes que tendrías que defender a Gloria y no lo estás haciendo. Porque ¿Por tú has qué? vivido a Michu como lo he vivido yo con Gloria, no se han portado bien, le han hecho muchas cosas y como no eres capaz de contar la verdad te tienes que mantener callado. Madre mía, amor. La tarde del sábado 26 de julio ha dejado una emisión del programa Fiesta para el Recuerdo, aunque no precisamente por su calidad televisiva. Lo ocurrido en plató ha sido un espectáculo difícil de digerir, protagonizado por una extraña combinación de caos, contradicciones y un intento descarado de manipular el relato por parte de uno de los personajes más polémicos del universo mediático reciente, Kiko Jiménez. Su reaparición en el programa, tras haber estado ausente de los focos durante varios días, prometía polémica, pero lo que nadie esperaba era el nivel de incoherencia, victimismo y cinismo que iba a desplegar frente a las cámaras. Nada más aparecer en escena, Kiko comenzó con un tono serio, casi teatral, afirmando con solemnidad que no iba a hablar de una muerta, refiriéndose sin rodeos a una persona fallecida vinculada al conflicto mediático que gira en torno a una menor de edad. Lo dijo con esas palabras, sin eufemismos, provocando un silencio incómodo en el plató. Alegó que todo este circo mediático se está construyendo alrededor de una niña, y que eso le parecía inmoral, inaceptable y, según él, nauseabundo. Lo curioso es que ese repentino arrebato de conciencia social parecía surgir de la nada, de alguien que lleva años haciendo de su vida un espectáculo público y comerciando con los asuntos más delicados de su entorno más cercano. Su discurso sonaba impostado, vacío, casi como una coartada legal más que una reflexión ética. El mismo Kiko Jiménez que ha llenado horas y horas de televisión opinando sobre la familia Ortega, que ha hablado sin ningún filtro de Rocío Jurado, que ha lanzado insinuaciones sobre Gloria Camila incluso después de que ésta le interpusiera una denuncia, ahora pretende erigirse como la voz de la razón y el respeto. Resulta hasta ofensivo escucharle intentar adoptar ese rol, cuando su historial está plagado de episodios en los que ha cruzado todos los límites, incluyendo la venta de imágenes comprometidas de su suegra en situaciones poco decorosas. Y aún así, se permite el lujo de reprochar a los programas de televisión que se lucren con ciertas historias, como si él no hubiese sido una pieza clave en el engranaje de ese negocio durante años. Además de esa pose de dignidad repentina, Kiko no pudo evitar deslizar acusaciones veladas. A pesar de asegurar que no iba a hablar del asunto, acabó haciendo justo lo contrario. Echó leña al fuego insinuando que la situación económica de Ortega Cano no es tan holgada como se quiere hacer ver y que la justicia debería investigar sus finanzas. Es decir, mientras fingía mantenerse al margen, seguía participando activamente en el conflicto. Y lo hacía del modo más sucio, señalando a la familia en pleno directo, alimentando aún más las especulaciones y con ello debilitando su propio discurso de respeto. Todo esto ocurría mientras el programa se desarrollaba sin un mínimo de orden. La conducción por parte de los tres presentadores fue tan deficiente que hubo momentos en los que aquello parecía más una pelea de bar que un espacio televisivo. César Muñoz intentaba poner algo de orden, incluso llegó a pedir calma porque nadie entendía nada, mientras que Terelu Campos, que en teoría debía estar moderando el debate, fue eliminada prácticamente de la conversación. Durante la entrevista con Kiko, su participación fue nula. La relegaron a un papel irrelevante, y la sensación era que estorbaba más que ayudaba.
Su estilo de intervención, su tono de voz y su actitud en plató han sido duramente criticados por los espectadores en redes sociales, donde muchos coincidían en que no estaba cumpliendo su función como presentadora, sino que se comportaba como una tertuliana más, opinando sin criterio y con escasa autoridad. La intervención de Kiko no acabó ahí. En un giro ya clásico en su forma de actuar, acabó haciendo referencia a su veto y al de su pareja, Sofía Sueskun, en el reality Supervivientes All Stars. Dijo, sin decirlo del todo, que Gloria Camila estaba detrás de ese bloqueo y que eso le había dolido profundamente. No lo expresó de forma directa, pero su tono, sus silencios y sus insinuaciones dejaban clara su frustración. La guerra entre ambos es antigua, pero ahora parece haber entrado en una nueva fase más peligrosa, en la que cualquier gesto puede ser interpretado como un ataque. Kiko no acepta estar fuera del foco, y menos aún que sea su exfamilia política la que esté tomando decisiones sobre su presencia en televisión. A medida que avanzaba el programa, se emitieron imágenes de archivo en las que Michu, la madre de la menor y expareja de José Fernando, lanzaba duras acusaciones contra Kiko. Le tachaba de oportunista, de haber utilizado a la familia para ganar notoriedad, y aseguraba que todo lo que hacía era por fama y dinero. Kiko, sentado en el plató, tuvo que escuchar en silencio esas declaraciones, tragándose su orgullo y sin posibilidad de réplica. Las imágenes eran demoledoras. Reflejaban una versión de Kiko que contradecía por completo al hombre sereno y reflexivo que intentó mostrarse ese día. Lo verdaderamente sorprendente en todo este entramado mediático no es solo la actitud reciente de Kiko Jiménez, sino la transformación repentina de su discurso, que ahora pretende ser contenido, prudente y, según sus propias palabras, respetuoso hacia una persona fallecida. Lo que resulta profundamente irónico, y en muchos sentidos, ofensivo para la inteligencia del espectador, es que ese mismo respeto del que ahora presume no tuvo cabida en ningún momento mientras la persona de la que se niega a hablar seguía con vida. Durante años, Kiko no solo no guardó silencio, sino que se valió de esa figura para construir parte de su personaje televisivo, emitiendo juicios, críticas, acusaciones veladas e incluso comentarios mordaces en programas donde él era más protagonista por la polémica que por cualquier otro valor profesional. Lo utilizó todo. Los conflictos familiares, las discusiones privadas, los vínculos sentimentales y, por supuesto, el enfrentamiento abierto con Gloria Camila y su entorno más íntimo. Hablamos de un comportamiento sistemático, planificado, sostenido a lo largo del tiempo, con fines evidentes de lucro, exposición y mantenimiento en la esfera pública. Y, sin embargo, ahora, cuando el marco legal le impone restricciones, cuando sabe que una palabra mal dicha puede ser la chispa que active procesos judiciales que ya están en marcha o que pueden agravarse, decide autodefinirse como alguien que guarda silencio por principios. No es verdad. No hay principios aquí, hay cálculo. Hay una estrategia legal cuidadosamente medida, probablemente asesorada por su abogado, quien sin duda le habrá indicado que lo más sensato, y lo menos peligroso, en este momento es no pronunciarse. El silencio no responde a una toma de conciencia moral, sino a un instinto de preservación. Lo más evidente es que ese silencio no es completo. Porque si bien intenta dar la apariencia de que se mantiene al margen, su lenguaje corporal, sus insinuaciones, sus medias frases, las miradas que lanza en plató y la manera en que esquiva las preguntas sin negarse a formar parte del show, confirman que sigue utilizando el conflicto como trampolín. No dice lo que antes decía, pero tampoco se retira del foco. Está presente, pero con un papel más controlado, más medido. Y lo que más parece frustrarle, lo que se percibe incluso por encima de sus palabras, es la pérdida de control sobre el relato. Kiko Jiménez siempre ha sido un experto en moldear su discurso, en girar la narrativa a su favor, en provocar un titular con una frase bien calculada. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, no puede hacerlo libremente. No está en su terreno. No puede hablar sin pensar en las consecuencias. No puede recurrir a la provocación sin que eso tenga un coste real. Ya no tiene el mando, y eso le incomoda. Su frustración se filtra por las rendijas del personaje que intenta mostrar, ese que se sienta en el plató con aire sereno, con expresión de hombre maduro que ha aprendido de los errores, cuando en realidad sigue siendo el mismo provocador de siempre, simplemente más limitado por el contexto. Ese contexto, además, está marcado por un elemento que vuelve todo aún más delicado, la presencia de una menor de edad en el centro del conflicto. Y esto no es un detalle menor, es el corazón de la controversia actual. Mientras unos y otros se lanzan acusaciones, mientras los programas se pelean por tener la exclusiva, mientras los opinadores compiten por tener la frase más viral o el dato más escandaloso, hay una niña que está siendo utilizada como peón en una guerra de adultos. Todos lo niegan, por supuesto. Todos se llenan la boca diciendo que actúan en defensa de la menor, que quieren protegerla, que buscan justicia o que simplemente están informando. Pero la realidad es otra.
La menor se ha convertido en una excusa, en un recurso, en un escudo moral para legitimar guerras mediáticas y rencores personales. Y Kiko no es ajeno a eso. Él también recurre a la figura de la menor, no para callar de verdad, sino para justificar su postura ambigua, su participación parcial. Dice que no quiere formar parte de este espectáculo, pero lo cierto es que ha vivido durante años de este mismo tipo de espectáculos. Dice que le repugna lo que se está haciendo, pero acude precisamente a un programa cuyo contenido gira en torno al conflicto que él dice querer evitar. Dice que no va a hablar, pero deja caer frases cargadas de intención, apuntando la situación económica de Ortega Cano, insinuando manipulaciones legales, dejando abiertas sospechas sin desarrollarlas. Y todo eso, evidentemente, tiene un objetivo: seguir presente sin comprometerse demasiado. Es una forma sutil, pero igual de dañina, de seguir interviniendo en el relato sin decirlo explícitamente. Lo más lamentable es que ese tipo de conducta no es nueva. Es un patrón que se repite en muchos personajes de la televisión contemporánea, pero que en el caso de Kiko se acentúa por su trayectoria. Porque él no es un recién llegado, ni alguien que haya mantenido coherencia en su discurso. Su historial está lleno de episodios en los que ha hecho exactamente lo que ahora condena. Ha vendido imágenes comprometidas de personas de su entorno. Ha filtrado información privada. Ha utilizado la televisión para saldar cuentas personales, para vengarse, para promocionarse, para mantenerse en la agenda mediática. No hay una sola etapa de su carrera televisiva en la que haya actuado con la supuesta ética que ahora intenta reivindicar. Y eso es lo que hace que sus palabras no solo no convenzan, sino que resulten ofensivas. Porque no hay nada más falso que predicar con principios que nunca se han ejercido. No se puede hablar de respeto cuando se ha vivido de la falta de él. No se puede decir que uno no quiere hablar de muertos por sensibilidad cuando se han hecho negocios con las miserias de los vivos. No se puede mirar a cámara y fingir un cambio de actitud cuando las pruebas del pasado están al alcance de todos. La televisión, por muy manipulable que sea, tiene memoria. La hemeroteca no miente. Y en ese archivo están todas y cada una de las intervenciones de Kiko Jiménez, todas sus declaraciones, sus ataques, sus insinuaciones, sus bromas pesadas, sus montajes y sus exclusivas. Están sus enfrentamientos con Gloria Camila, sus declaraciones incendiarias sobre Ortega Cano, sus críticas a la familia de su expareja, sus filtraciones sobre su vida con Sofía Sueskun, sus ventas de imágenes privadas, su papel activo en todas y cada una de las guerras mediáticas en las que ha querido entrar. Todo eso está ahí. Nadie lo ha borrado. Y lo estará siempre, recordando al espectador que el silencio de ahora no es humildad ni respeto, es necesidad. Es un silencio impuesto por la amenaza de una consecuencia real. Es un freno obligado, no un gesto de redención. Y eso es lo más revelador. Porque al final, lo único que ha cambiado es su margen de maniobra, no su naturaleza. Kiko sigue siendo exactamente el mismo personaje. Uno que se disfraza de víctima mientras lanza acusaciones, que habla de moral mientras monetiza el escándalo, que reclama respeto mientras ha sido protagonista de algunos de los episodios más bochornosos de la televisión reciente. Nada ha cambiado. Solo ha cambiado el enfoque. Solo ha cambiado la estrategia. El fondo, la motivación y el personaje siguen intactos. El espectáculo continúa. Solo que ahora se pretende vender con un tono más moderado, como si eso fuera suficiente para engañar a quienes llevan años viendo esta historia repetirse una y otra vez, con los mismos protagonistas y los mismos errores. Resulta casi surrealista escuchar lo que esta persona considera que debería hacer Gloria. Prestad atención, porque no tiene desperdicio. Según él, ella tendría que plantarse directamente ante la cúpula del programa y negarse a tocar ciertos asuntos, como si tuviera la potestad de decidir sobre lo que se puede o no se puede debatir en un espacio televisivo. El nivel de hipocresía con el que opera este individuo no es ni medio normal. Estamos hablando de alguien que utiliza un doble rasero de forma tan descarada que cuesta encontrarle parangón. Es, literalmente, de otro planeta. Su cinismo ha alcanzado cotas que rozan la desvergüenza absoluta. Y lo más grave de todo es que no se queda ahí. El propio Kiko Jiménez, sin ruborizarse lo más mínimo, llega incluso a sugerir de forma bastante directa que las instituciones judiciales deberían investigar los bienes y recursos económicos de Ortega Cano. Y lo dice con toda la intención del mundo, insinuando que quizás el torero no está en condiciones económicas de asumir el cuidado de una menor. O sea, que por un lado pretende mostrarse como alguien que no quiere meterse en ciertos temas porque, según él, afectan a una niña, pero por otro lado lanza acusaciones gravísimas y afirma que el entorno familiar de Ortega podría no estar capacitado financieramente para cuidar a la pequeña. ¿Hasta qué punto puede llegar la malicia de este sujeto? Además,
Él mismo reconoce haber percibido que la mayoría de los colaboradores siguen una misma línea de pensamiento, como si eso fuera algo sospechoso o reprochable. Pero, ¿cómo no va a haber consenso si estamos hablando de un entorno familiar materno que ha sido descrito por muchos como profundamente problemático? Una familia que ha crecido y se ha desarrollado entre enfrentamientos, descalificaciones y un contexto claramente marginal, con actitudes que, siendo prudentes, podríamos calificar de poco ejemplares. De hecho, muchos apuntan incluso a negligencias más serias. Entonces, ¿qué espera Kiko? ¿Que haya una defensa generalizada de esa familia, cuando su comportamiento público ha sido cuestionado una y otra vez? Y aún así, él insiste en mantenerse al margen, en no posicionarse, en evitar tomar partido. ¿Por qué? Porque le conviene. Porque necesita mantener una imagen pública neutra para seguir siendo convocado a platós, para no cerrarse puertas. Y en ese proceso de ambigüedad calculada, termina pareciendo incluso más interesado que los que sí dan la cara y expresan su opinión. Hasta Ana María Aldón, que ha tenido múltiples roces con Gloria, ha terminado saliendo en defensa tanto de Ortega como de su hija. Y lo ha hecho por sentido común, por justicia. Porque, a pesar de todo, hay cosas que no se pueden discutir. Gloria tiene un vínculo con esa niña y está intentando protegerla. Ahora bien, ¿por qué nadie se pregunta por qué automáticamente se asume que una familia es pobre y la otra rica? ¿Por qué se da por hecho que la familia de Michu, por ser de origen gaditano y haber llevado una vida más sencilla, tiene que representar la precariedad, mientras que la otra parte, la vinculada a Ortega Cano y a Rocío Jurado, representa el lujo y el bienestar? No es una cuestión de ingresos. No se trata de eso. Se trata de dignidad. Porque una cosa es tener menos dinero, y otra es ir arrastrándose de plató en plató contando miserias personales a cambio de un puñado de euros. Eso no es pobreza económica, eso es miseria moral. Y cuando se llega al punto de exponer públicamente los conflictos familiares más íntimos por cifras ridículas, es evidente que la motivación no es proteger a una menor, sino sacar rédito económico. Y claro, luego se pretende comparar esa actitud con la de Ortega Cano, que lleva décadas trabajando y que, más allá de errores pasados, ha intentado mantener cierto nivel de reserva. O con la de Gloria, que ha heredado un patrimonio importante de su madre y ha intentado seguir adelante sin entrar en guerras mediáticas, hasta que la han obligado. Porque cuando se ve atacada constantemente, llega un momento en que una también tiene que hablar. Y si buscamos en Internet, si indagamos en artículos recientes, lo que aparece sobre Ortega Cano y su situación financiera no es tan idílico como algunos creen. Se habla de problemas, de deudas, de complicaciones. No es un secreto. Pero eso no quita que, al menos, no esté exponiendo constantemente a la menor como lo hace el entorno de Michu. Es decir, que si vamos a señalar con el dedo, al menos seamos justos. Y aún con todo esto, el colmo llega cuando este mismo personaje, Kiko, entra en el plató diciendo que él no va a tocar ciertos temas porque no quiere utilizar a una menor como escudo mediático. ¿Y sabéis cuánto tarda en hablar? 15 minutos. 15. No media hora, no una eternidad. Un cuarto de hora y ya estaba lanzando indirectas, soltando acusaciones veladas, hablando del tema que dijo que no iba a tocar. ¿Dónde quedó la coherencia? Y lo más indignante de todo es que se atreve a juzgar a Gloria por aparecer en televisión a defender a su sobrina. Lo dice como si fuera algo indecente. Cuando en realidad, lo que resulta mucho más llamativo es verle a él, en ese mismo plató, opinando sobre una familia con la que ya no tiene la más mínima relación. Una familia que en su día le acogió, le abrió las puertas de su hogar y le ofreció afecto, y que ahora él se encarga de desacreditar públicamente. Incluso ha utilizado el nombre de su suegra, una mujer que claramente no está en condiciones de defenderse, para atacar de forma baja y cobarde. ¿Qué clase de persona actúa así? Y cuando alguien le recuerda que no puede hablar de Gloria, no es que él decida no hacerlo por principios. No. Es que tiene una denuncia encima. Tiene un proceso judicial pendiente y su abogado, con buen criterio, le ha dicho que se mantenga al margen, que no toque ese tema, porque podría empeorar su situación. Y él lo disfraza como una decisión personal. Pero no lo es. Es una recomendación legal. Punto. Entonces, ¿a quién pretende engañar? Lo más surrealista es que luego se escandaliza de que Gloria haya vetado su participación o que haya solicitado no coincidir con él en ciertos espacios televisivos. Pero es que es lo mínimo. Es que tienen asuntos legales sin resolver, que están siendo tramitados por la justicia. Es evidente que no puede haber contacto. Y eso no es censura, eso es lógica. Sin embargo, cuando se le propone al que haga lo mismo, que se niegue a hablar de ciertos personajes con los que no tiene ya relación, Michu, Tamara, Maite Galdeano, entonces cambia el discurso. Porque si no habla de ellos,
No le llaman. Porque su presencia en televisión depende precisamente de que hable de esas personas. Por eso no veta nada. Porque necesita ese altavoz para seguir siendo relevante. Y el colmo, el verdadero colofón de esta historia, llega cuando este individuo, que ha hecho de la contradicción su bandera, se permite el lujo de desacreditar públicamente a todos aquellos que osan posicionarse del lado de Ortega Cano o de Gloria Camila. Y lo hace de la manera más ruin y simplista posible, tildándolos de pelotas oficiales, como si quienes no coinciden con su visión de las cosas lo hicieran por conveniencia, por interés personal o directamente, por estar comprados o manipulados. Una acusación tan gratuita como absurda, que no solo demuestra un profundo desprecio por la libertad de pensamiento, sino también una alarmante incapacidad para aceptar que otras personas, con conocimiento de causa, puedan llegar a conclusiones distintas a las suyas. Porque lo cierto es que muchos de los que hoy en día defienden a Gloria o a su padre no lo hacen por complacer a nadie ni por obtener favores o minutos en pantalla, sino por una cuestión de principios. Por un sentido de justicia que trasciende la coyuntura mediática. Por una ética personal que les impide sumarse a un linchamiento público orquestado desde la ignorancia, el resentimiento, o peor aún, la necesidad de generar contenido a costa del sufrimiento ajeno. Muchos de ellos han sido testigos directos de lo que ha ocurrido durante años. Han visto con sus propios ojos el desgaste emocional, el silencio mantenido durante demasiado tiempo, los ataques constantes, las mentiras disfrazadas de verdad. Y, simplemente, han dicho basta. Pero claro, eso a él no le gusta. Le irrita profundamente que existan personas que no se alineen con su relato. Le molesta que haya quienes no se dejen arrastrar por su discurso populista y victimista. Porque cuando uno basa su presencia pública en una narrativa construida a medida, cualquier disidencia resulta incómoda. Y entonces recurre a lo de siempre, la descalificación. En lugar de rebatir con argumentos sólidos, opta por atacar la credibilidad de quienes opinan distinto. Los convierte en enemigos, los caricaturiza, los ridiculiza. Todo con tal de mantener intacto ese personaje que se ha fabricado y que necesita proteger a toda costa. Y como si eso no fuera suficiente, a este espectáculo se suma también la madre de Michu, que aparece de la nada para lanzar afirmaciones tan graves como infundadas sobre el supuesto poder de manipulación de Gloria. Según ella, aunque la menor pueda estar ahora en buenas manos, tarde o temprano acabará influenciada negativamente por su entorno. Una acusación que no solo carece de pruebas, sino que raya en lo ofensivo. Porque, ¿quién es ella para emitir ese tipo de juicios? ¿Con qué autoridad moral se atreve a cuestionar el comportamiento de Gloria Camila, cuando ni siquiera ha sido una figura constante ni presente en la vida de su propia hija durante años? ¿De verdad espera que alguien tome en serio sus palabras, después de tanto tiempo de ausencia, silencio y falta de implicación? Lo verdaderamente preocupante es que estas declaraciones no surgen del interés genuino por proteger a la menor, sino más bien de una necesidad desesperada de justificar una narrativa que se desmorona por momentos. Porque cuando hasta las personas más neutrales, aquellas que podrían haber mantenido cierta equidistancia, empiezan a reconocer públicamente la falta de relación entre Michu y la familia de Ortega, la historia cambia. Y ahí es donde entra Ana María Aldón, una mujer que ha tenido roces notables con Gloria y que, pese a ello, ha sido lo suficientemente honesta como para admitir una realidad evidente, que Michu no mantenía vínculos ni contacto con la familia desde hacía ya bastante tiempo. Y cuando alguien como Ana María, que no se caracteriza precisamente por callarse lo que piensa y que en otras ocasiones ha sido muy crítica, decide decir públicamente que Michu se había alejado por completo de esa familia, ¿qué más se necesita para entender que estamos ante un relato falseado? ¿Qué más pruebas hacen falta para desmontar esa supuesta historia de víctima que algunos quieren vender? Si hasta quienes podrían tener motivos para hablar mal de Gloria han preferido reconocer la verdad por encima de sus diferencias personales, ¿no debería eso hacernos reflexionar? Todo esto, en su conjunto, deja en evidencia que el discurso que pretenden imponer ciertos personajes no solo es débil, sino insostenible. Y no se trata de opiniones. Se trata de hechos. De circunstancias objetivas que desmontan uno por uno los pilares sobre los que intentan construir su versión de los hechos. Porque aquí no estamos hablando solo de una disputa mediática, ni de un cruce de declaraciones más entre famosos venidos a menos. Estamos hablando de una menor. De una niña que se encuentra en el epicentro de un conflicto que nunca pidió protagonizar. Una menor que está siendo instrumentalizada de forma despiadada por algunos adultos que parecen haber perdido por completo la noción de lo que significa la protección del menor. Y lo más doloroso de todo es que, para muchas de estas personas, la presencia de una cámara o la posibilidad de firmar un contrato televisivo pesa más que la salud emocional de una niña.
Han antepuesto su necesidad de exposición, su ambición económica y su sed de venganza a la estabilidad de alguien que, repito, no eligió estar en el centro de este huracán mediático. Y eso, más que reprobable, es directamente miserable. Por eso, cuando se intenta justificar lo injustificable, cuando se busca deslegitimar a quienes simplemente defienden lo que consideran justo, no queda más remedio que alzar la voz. Porque hay cosas que no se pueden permitir. Porque hay límites que, cuando se cruzan, dejan de ser una anécdota televisiva para convertirse en una vergüenza colectiva. Así que no es una cuestión de bandos, ni de favoritismos, ni de intereses ocultos. Es una cuestión de dignidad, de sentido común, de humanidad. Y quienes hoy se posicionan a favor de Gloria y de Ortega, lo hacen porque, con toda la información sobre la mesa, han entendido que hay que poner un alto. Que no todo vale. Que la televisión no puede seguir devorando vidas por un punto más de sare. Y mientras unos siguen alimentando el ruido, otros intentan, desde la coherencia, poner un poco de orden. Porque al final del día, cuando las luces del plató se apagan y los focos dejan de brillar, lo único que queda es la conciencia. Y hay quienes, por más que intenten disfrazarlo con discursos vacíos, saben perfectamente que están actuando mal. Nos vemos en los siguientes vídeos.